solos, sentimos que cuando vivimos con niños mucho más. De la serie Cubanos Guerreros. Estamos al punto de decir no estamos arrepentidos, pero nada, después la vida te sonríe cuando una puerta se cierra, otras puertas se abren al lugar y ya. La serie de Cubanos Guerreros fue la motivación que muchas personas necesitaban. Creo que hoy ha llegado mi turno. El camino no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Viendo estos videos hoy, quiero ser un guerrero más de esa historia. Cubanos Guerreros es el impulso que necesitaba para mostrarle al mundo mi gran proyecto. Este es sin duda el momento ideal. Es increíble cómo el canal Henrito para Todos ha llegado a tantos corazones. Como joven cubana, creo que tengo mucho que contar. Hola, Henrito. Henrito, Quiero contarte mi historia. Yo quiero contar mi historia. quisiera contar mi historia. Quiero contar mi historia. Era barato. Ya después nos dimos cuenta por qué era tan barato. Después de tantas semanas de espera, ¿Y esta es la entrada de la casa? Pueden ver, ¿qué tiene a ti? llega el capítulo 4. Y esa fue la parte más complicada para mí, acostumbrarme a la idea de que ella estaba sola, de que ella estaba sin familia, de que ella estaba empezando de cero. De la serie Cubanos Guerreros. Creo que ya era la hora de nosotros mismos emprender y tener nuevos emprendimientos. 4 personas totalmente diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que son cubanos en Curitiba y hoy nos contarán por primera vez sus historias. Comencemos. Soy cubana en Brasil Soy cubana en Brasil Soy una cubana en Brasil Soy cubano en Brasil y esta es mi historia. 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 ¿Han escuchado la famosa frase que dice, lo barato sale caro? Pues a Yadira le tocó vivirlo en carne propia. Y si no me creen, escuchemos un poco de su historia. Bueno, amiga, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Curitiba, Brasil. Bueno, yo aquí en Curitiba llevo 4 meses ya. Nosotros llegamos a principios de marzo. Acá llegamos a Brasil y estuvimos una semana en otro estado. Pero bueno, acá en Curitiba llevamos ya 4 meses. ¿En ese otro estado pensaron en algún momento establecerse allí o era solamente de pasada? No, para nada, simplemente fue pasada. Queríamos hacer los papeles en Macapán, pero todo lo resolvimos el mismo día y estuvimos una semana en Macapán de turismo. En los 4 meses que llevas aquí, ¿qué es lo que más te ha gustado de Curitiba? La educación. La educación. Mi niño no ha tenido problema ninguno con la escuela y entonces estoy muy contenta con eso. ¿Fue muy complicado el proceso de matricularlos en la escuela? Para nada. Fue súper sencillo. De hecho, nosotros fuimos en la misma semana que llegamos, nosotros fuimos al CRAS porque nos habían hablado del CRAS para orientarnos. Y lo primero que me dijeron fue que hasta que no tuviera a los niños en la escuela, no podía hacer nada. Y ellos me dieron las escuelas cercanas de acá, aquí a mi casa, y fui ese mismo día y ese mismo día resolví la matrícula del niño más grande porque el chiquitico todavía no tiene edad de escuela. Bueno, tras cámara me comentabas que esta no es tu primera renta, que vivieron en un condominio. ¿Ocurrió alguna experiencia en particular que tuvieron que irse del condominio o fue solamente buscando otras opciones? Sí, fue una experiencia bastante fea. Nosotros recién llegados, al día siguiente de llegar acá a Curitiba, llegamos al condominio. Y era complicado porque para que te acepten una renta, te acepten los niños, es bastante complicado. Y llegó el condominio, y nosotros tampoco queríamos una renta
que hubiésemos tenido problemas de fuego con el frío. Nosotros estábamos mirando que todo cerrara hermético y todas esas cosas porque los niños son alérgicos y estábamos buscando esas comodidades. Llegó el condominio y nosotros felices, también buscando la economía. Nosotros cuando llegamos, incluso lo que queríamos ir era para San José de Pinay, no queríamos venir para acá. Pero las rentas están difíciles aquí en Curitiba. Y lo que encontramos fue este condominio aquí y barato, porque era barato. Ya después nos dimos cuenta por qué era tan barato. Mi amiga, es que normalmente los condominios son bastante caros. Imagino que no tuviste una muy buena experiencia si salía tan barato y ahora actualmente estás en otra renta. ¿Qué fue lo que sucedió? Yadira nos contará más adelante. Pero ahora quiero presentarles a Wilfredo, quien es el vivo ejemplo de no tener miedo al cambio. Me llamo Wilfredo Sintra Alcántara, tengo 35 años de edad. Llevo ya el día 9 de ahora de julio, cumplí 9 meses aquí en Brasil. Aunque me contabas que en Curitiba como tal llevas menos tiempo, ¿verdad? Sí, llevo 6 meses. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de la historia de Wilfredo es en tan poco tiempo que lleva la cantidad de veces que ha cambiado de renta y la cantidad de veces que ha cambiado de trabajo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a empezar por el tema de trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué tal te fue en ese aspecto? A ver, mi primer trabajo fue allá donde yo estaba con mi primo en Coronel. Salimos a buscar trabajo y encontré trabajo en un mercado de auxiliar de azogue. El auxiliar de azogue aquí es auxiliar de carnicero. Y yo no sabía ni cortar un pollo a la mitad. Pero bueno, ahí empecé a trabajar y de ahí me fui adaptando. Eso fue mi primer trabajo por 2 meses. Para las personas que tengan dudas, ¿nos puedes contar más o menos cómo es ese tipo de trabajo? Si es muy duro, cómo oscilan los salarios. A ver, no todo trabajo aquí en Brasil es esfuerzo, es duro, en el sentido de que uno no se acostumbra a ese tipo de régimen de trabajo, porque aquí se cumplen las cosas como trabajador en tu área de trabajo. Mayormente trabajas con las carnes, aquí sí, con el pollo, con la res, el puerco, todo lo que tiene que ver lingüiza, que viene siendo comercialización allá en Cuba. Mayormente eso. Y ahí es almacenaje en refrigeración, venta, acomodo de balcón. Mayormente se trata de soportes de carne. ¿Recuerdas más o menos cómo oscila el salario de ese tipo de trabajo? Bueno, allá donde yo vivía, mi primer salario, según el contrato, era 1.984 pesos. Aquí en Curitiba, ya yo trabajé también de azoguero por la experiencia que tenía. Me contrataron en un mercado también de auxiliar de azogue y tuve 2 meses aquí en Curitiba. Y el salario osciló entre 1.800, 1.900 por ahí, porque eran 1.700 más beneficios. Y ahí, decir, aquí en Curitiba era un poquito menos, pero bueno. Claro, y resaltar que muchos trabajos con el tiempo puede que te asciendan, todo depende de la experiencia que tú logres mostrar. Exactamente. Como yo tenía experiencia, yo no entré con 1.700, ya yo entré con 2.000 y pico aquí en este trabajo, pero el salario mayormente del inicial, del auxiliar, era 1.700 y poco, casi 1.800, más los beneficios. Entiendo. En estos 6 meses que llevas aquí, así que recuerdes cuál es la experiencia quizá más difícil que te ha tocado vivir. Bueno, la llegada aquí a Curitiba, que yo salí de allá, estaba con mi familia y decidí enfrentarme solo a un mundo nuevo. Y arranqué, llegué a Curitiba, esa fue mi experiencia más dura, porque llegué a la terminal de aquí sin alquiler, sin nada. Y bueno, dije, bueno, para adelante, gracias a Dios encontré un alquiler, porque eso es mayormente lo que pienso que tiene que priorizar uno, el techo donde va a estar. Y encontré, gracias a Dios, un aluguer, porque se le hice aluguer al alquiler. Y bueno, dije, ya tengo un mes de alquiler, y de ahí me puse a encontrar trabajo. Y apareció trabajo y todo tranquilo. Bueno, en el debate que estábamos teniendo tras cámaras, creo que, si no me falla la cuenta, cambiaste de renta ya 3 veces. ¿Puedes contarnos un poquito de ese proceso? Si fue por alguna experiencia específica o cómo fue más o menos. Parece que Yadira y Wilfredo tienen algo en común, y es que aparentemente no tuvieron mucha suerte en su primer hogar. Pero vamos hasta Pinais, región metropolitana de Curitiba, porque quiero que conozcan a Dayanis,
una gran cubana emprendedora. Bueno, para todos, me llamo Dayani, llevo 2 años y medio, casi 3 años aquí en Brasil. Dayani, cuéntame cuál fue la gotita que llenó la copa que dijiste me voy de Cuba sí o sí. Bueno, es difícil la situación en Cuba, ya al punto de que hubo que tomar la decisión y salir, demasiado. Bueno, llevas prácticamente 3 años aquí. Cuéntame quizás cómo era Curitiba cuando llegaste. Imagino que no había una concentración de inmigrantes tan grande, cómo era el tema de trabajo, cómo eran las rentas. Bueno, cuando llegué fue bien difícil porque habían pocos cubanos aquí cuando yo llegué, si acaso pocas familias en un lugar a otro. Fue bien difícil encontrar trabajo porque para los cubanos el idioma nos golpea bastante. Pero muchas puertas se abrieron, muchos brasileños nos dieron la mano y aquí vamos avanzando. ¿Cuál es el cambio más significativo que has visto en Curitiba en todo este tiempo que llevas viviendo aquí? Cambio significativo, bueno, ha sido mucha aceptación, muy buena la aceptación que ha tenido con los emigrantes, que ha tenido, y la ciudad es maravillosa. Nos ha cogido bastante bien. En el tema de los precios, por ejemplo, sí sientes que han subido un poquito los precios, sí. Algo que las personas comentan mucho. Los precios han subido. Desde que nosotros llegamos, ya hace 3 años, estaban un poco más baratos. Ahora han aumentado bastante. Yo he estado viendo que has estado publicando algunos grupos de Facebook, un emprendimiento que tienes para que las personas tengan la oportunidad de estar un poquito más cerca de la comida cubana, de galletas y panitroques, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Cierto, estás en lo cierto. Ya hace como 2 semanas decidimos mi esposo y yo emprender en este proyecto que hasta ahora creo que es un sueño más cumplido aquí. Siempre se ha dicho que los brasileños son un poco cerrados en cuanto a otras culturas. ¿Cómo ha sido la aceptación de estos alimentos para ellos? Bueno, increíblemente la aceptación ha sido maravillosa. El palitroque les encanta, según ellos, para tomar cerveza. Y ha sido todo un éxito con ellos. Por supuesto que tenemos que probar estas delicias y conocer un poquito más de este emprendimiento. Pero antes vamos a conocer a Yexi, una joven cubana que llegó solita a Curitiba, Brasil. Bueno familia, y aquí estamos con Yexi, otra cubana guerrera para este video. Déjenme confesarles que ya tuve el placer de conocerla, ya que en su momento cuando ella llegó tuve el placer de prestarle mi servicio de búsqueda de renta y hoy después de tanto tiempo nos hemos encontrado. Yexi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, buenas tardes, todo bien, Henrito, aquí, ya sabes, acostumbrándome al clima de Curitiba. Sí, bastante frío. Bueno, Yexi ya lleva 1 año aquí en Curitiba. Yexi, tú llegaste solita, tienes 20 y tantos años, eres bien jovencita. Cuéntame un poco qué fue lo más difícil de llegar sola en tus comienzos aquí a Curitiba. Bueno, sí, yo llegué sola hace casi, más o menos 1 año ya. Y lo más difícil de llegar a Curitiba fue, creo que separarme de mi mamá. Yo fui una persona muy pegada a mi mamá toda mi vida. Y llegar aquí, verme sola en un país nuevo, sin amistades, sin familia, sin nada, y sin ella, entonces esa fue la parte más complicada. Yo recuerdo que un día tenía que ir al banco y yo le decía a mi mamá, me hace falta que me acompañes al banco mañana porque me da pena ir sola. Y resulta que era un sueño, o sea, no era real, cuando estaba aquí. Y esa fue la parte más complicada para mí, acostumbrarme a la idea de que ella estaba sola, de que ella estaba sin familia, de que ella estaba empezando de cero. ¿Cuál fue tu primer trabajo, si lo recuerdas, y cuánto ganabas por él? Bueno, mi primer trabajo fue en un restaurante, duré 2 días. ¿Cómo así? Pues yo empecé a trabajar en un restaurante, duré 2 días en ese restaurante. El salario creo que era 1.700 reales, algo así. Pero duré solamente 2 días porque realmente no, o sea, el trato no era humano, simplemente. Y recuerdo que después de eso yo en Cuba hacía wings. Conseguí trabajo en un salón de belleza y ahí sí las cosas mejoraron. O sea, mi primer salario ahí fue, en el primer mes fue en noviembre, fueron unos 3.000 reales, porque yo ganaba por comisión. Y en diciembre yo llegué a facturar 6.500 reales en un mes, haciendo uñas en Brasil. Un tema bastante interesante porque muchas suscriptoras me preguntan sobre el tema de arreglar uñas. ¿Fue muy difícil que te aceptaran o al ver que tenías experiencia fue fácil? No, a ver, cuando tú vas a buscar trabajo como manicurista aquí en Brasil, te hacen un examen, te hacen un test, que es muy dicen ellos, depende de lo que ellos están buscando. Si es para manicura normal, manicura y pedicura normal, es simple. O sea, hay muchos salones que solamente buscan eso y te pagan un 50% de comisión. Si ellos ponen los materiales, te cobran el 50% de la comisión. Pero si tú quieres hacer alongamiento, esas cosas, sí tienes que aprender a hacer fibras, es lo que más hace la gente.
alojamientos con fibra de vidrio. Bueno, Jexy, tras cámara me comentabas que estudiaste medicina en Cuba. ¿Qué se sintió quizás llegar y que no sea tan fácil conseguir un trabajo en esa área, saber que es todo completamente diferente? Es duro porque la medicina aquí es bien diferente a la como era en Cuba. Tienes que hacer una revalida, tienes que revalidar tu diploma y todo eso, que no es barato. Para nosotros tienes que hacer unos cuantos papeles y es complicado. Entonces, generalmente demoramos un poco los que vamos llegando en reunir el dinero, en hacer todas esas cosas y buscamos trabajo en otra cosa. Porque el examen es en portugués, entonces tienes que hacer hay quien opta por más médicos, pero bueno, ya eso es más elección de la persona. Jexy, bueno, después de tanto tiempo aquí, prácticamente un año, ¿qué fue lo que quizás te empezó a motivar a ver todo de un lado más positivo? Para quizás, porque lógicamente al son de hoy aún extrañas a tu mamá, extrañas a la familia, pero bueno, yo te veo muy empoderada, muy segura de ti misma, que es lo que te ayudó a adquirir tanta confianza en ti misma. Y es que recuerdo que cuando Jexy llegó era una chica muy tímida que apenas hablaba, y hoy tenemos a Jexy hablando frente a una cámara. Se sorprenderían cuando se enteren de qué fue lo que la motivó a ser una persona totalmente diferente. Lo sabremos dentro de bien poquito, pero vamos a regresar con Yadira, porque todos queremos saber cuál fue ese problema que tuvo en aquel condominio. Al mes de estar viviendo en el condominio, me llaman de la portería que había un señor de justicia buscando a los propietarios o a quien viviera en el apartamento. Resulta ser que el dueño había perdido el apartamento por falta de pago y ya incluso lo habían vendido y la nueva propietaria quería, por supuesto, su apartamento. Cuando yo termino de hablar con el señor que llamo al de la renta, por la forma en que él me habla, yo me doy cuenta que por supuesto sabía, que ya yo sabía, que sabía, porque para vender un apartamento es porque hacía ya meses o años que estaban en ese problema. Porque a ti no te sacan de a ti no te venden un apartamento de un día para otro. Y entonces, por eso ya yo me di cuenta que la renta fue por 3 meses con prórroga. Yo decía, qué bueno, porque si no me gusta el barrio, no tengo que estar ni 6 meses ni un año, porque sé que las rentas acá eran 6 meses, un año, por lo menos. Y él me dijo 3 meses y yo me puse contentísima, porque digo, si no me gusta el barrio, son 3 meses nada más. Pero me doy cuenta que son 3, me lo hizo por 3 meses, previendo de que fueran a pedir desalojo. Y eso fue lo que pasó al mes. ¿Hubo algún contrato de por medio, verdad? Hubo contrato de por medio, pero en este caso, como el propietario perdió el apartamento y fue el apartamento vendido, las leyes protegen al nuevo propietario. Entendí, bastante complicado. Entonces por eso, ya buscando paz mental, que es lo más importante, vinieron. Bueno, y tampoco porque no había más opciones, porque ya no pertenecían. No había más opciones. De ahí, de eso me dieron un mes, realmente, entre una cosa y la otra, para buscar un apartamento. Yo incluso consulté con abogados y todo, porque decía, pero es que yo tengo mi contrato, yo tengo todas mis cosas en regla, como yo con mis hijos, bueno, ahogada en llanto, eso fue negro. Yo decía, ¿para dónde voy? Porque las rentas están caras. El único que trabajaba era mi esposo. Estábamos viviendo con el trabajo de él, más el poquito de dinero que habíamos traído de Cuba, porque con un salario no viven 4 personas. Así mismo. ¿Me entiendes? No viven 4, el salario de él prácticamente se iba en la renta. No, y el estrés de otra renta que aceptara a los 2 niños también, que esto también justifica también que tan fácil él también te los aceptó, porque lo de él era, parece que agarrar un poquito más de dinero antes de ya perder la casa. Exactamente, eso fue lo que pasó. Esta casa que estamos viviendo aquí ahora está a una cuadra del condominio donde nosotros vivimos. Esta casa yo siempre la veía cuando iba a llevar a mi niño a la escuela, porque está casualmente en la misma cuadra
de donde estaba el condominio. Y yo siempre, desde que nosotros llegamos aquí, yo vi el cartel porque esta renta pertenece a una inmobiliaria. Y yo veía el cartel de la inmobiliaria y estas casas así a mí siempre me han llamado la atención. Y yo le decía a mi esposo, algún día nosotros vamos a vivir ahí. Si cuando nosotros terminemos el contrato esto todavía está, vamos a ver si nos podemos mudar para acá. Y yo en mi búsqueda y en mi cosa ya había hablado incluso con la inmobiliaria y el precio, yo dije, por gusto porque nosotros nunca vamos a poder llegar a ese precio, es demasiado cara para nosotros. Cuando sucede lo del apartamento, yo busco por varios lugares, pero yo quería ya encontrar un alquiler por aquí mismo para no tener que cambiar a mi niño de escuela, porque había sido demasiado los cambios de Cuba acá, el idioma y todas estas cosas para entonces exponerlo a él a otra escuela. Ya tenía la experiencia, era un mes nada más, pero el trato que le daban en la escuela de él a mí me encantó, y la profesora y todo, entonces yo no quería cambiar al niño de escuela. No, y que de cierta forma ya había hecho sus compañeritos, sus amistades del aula. Exactamente. Entonces yo le dije, vamos a buscar una renta por aquí mismo, para yo no tener que cambiarlo de la escuela. Y a esa hora no aparecían rentas, no aparecía nada. Buscamos por muchos lugares, aparecían carísimas o en malas condiciones. Hasta que yo le dije, mira, yo voy otra vez a ver lo de... No, él me dice, mira esta casa que apareció en Marketplace. Que mira qué bonita está, que no sé qué. Yo me pongo a ver la casa y yo le digo, esta casa yo la he visto antes. Yo le dije, eso es una estafa. Y era una estafa, porque eran las fotos que la inmobiliaria me había mandado ya en aquella ocasión. Era esta casa con supuestamente un propietario y muchísimo más barata. Yo le dije, esto es una estafa. Yo voy a llamar a la inmobiliaria porque tal vez esto es una señal que nos dice que esta es la casa de nosotros. Me comuniqué con la inmobiliaria me explicó que sí, el precio era alto, pero esos precios, ellos te ponen el precio por mora. Si tú pagas en tiempo, ellos te hacen un descuento. Yo le dije, perfecto, el descuento me parece bien, es caro, pero lo podemos pagar. Yo quiero ver la casa. Fui a la inmobiliaria, recogí las llaves, miré la casa, le dije, esta es la casa que yo quiero. Otra cosa, que nos aceptaran con los papeles que teníamos, la documentación que teníamos, porque nosotros nada más que tenemos CPF, porque el RDM todavía no lo tenemos. Y en aquel momento ni siquiera teníamos el digital. Y entonces la inmobiliaria me aceptó con todo, con los niños y todo, y por eso fue que vinimos para acá. Si no es algo muy personal, ¿se puede saber el valor de la renta? La renta vale 1.522. Esos 22 reales es por los impuestos de incendio, una cosa de esa que te ponen. Pero ese es... Los servicios, me imagino que aparte, ¿verdad? De agua y luz. Todo aparte, todo. Luz y agua aparte. Si no es algo muy privado, ¿nos podrías mostrar un poquito el alquiler ya? ¿Cómo no? Dentro de poco vamos a conocer un poquito de la renta de Yadira, pero antes vamos a regresar con Wilfredo. ¿Por qué tuvo que cambiar tantas veces de alquiler? Vamos a escucharlo. Bueno, en el debate que estábamos teniendo tras cámaras, creo que, si no me falla la cuenta, cambiaste de renta ya 3 veces. ¿Puedes contarnos un poquito de ese proceso? Si fue por alguna experiencia específica o cómo fue más o menos. A ver, sí, cómo no. Cuando llegué, me puse a ver por Facebook y encontré una rentica que dije, bueno, esta misma porque no podía ponerme a escoger. Ya para acá mismo. Fui para un kitchenette, cuarto, baño, cocina. Lo único que tenía no era muy bueno. Bueno, ya tenía un techo. Lo acomodé a mi forma, todo perfecto. Y ya al cabo de los 2 meses,
encontré otra renta mejor, 700 reales libre de agua y luz. En aquel pagaba 700 igual, libre de agua y luz, pero en un cuartito. Ya me había encontrado una casa aquí de 700 igual, libre de agua y luz, pero con una casa, 2 cuartos, baño, cocina, sala. Y una amistad cubana que me encontré aquí, le había llegado a la familia. Ella estaba en Kitty, que es donde estoy ahora viviendo. Y le dije, bueno, aquella casa es muy grande, tú tienes más familia, que te llegó ahora, vamos a cambiar. Aquí pago 500 reales al mes, ¿ve? Para mí solo, súper bien. Entonces cambiamos de lugar y por eso son la cantidad de veces que... Pero bueno, la última fue por ayudar y porque me convenía también un poquito más bajo el precio. Bueno, yo sé lo que las personas que están viendo el video pensarán, esos valores tan económicos, cuando sabemos que en Curitiba las rentas han subido tanto. Creo que indiscutiblemente has tenido mucha suerte con el tema de las rentas, porque realmente una renta ahora mismo de 500 reales con los servicios incluidos es, bueno, una bendición de Dios, pese a que no sea tan grande, pese a que no sea tan amplia. Pero es la mejor forma, yo pienso, de uno poder economizarse para proyectos más futuros. ¿Qué opinas más o menos de eso? Me imagino que esa sea tu mentalidad, por eso estás así. Sí, Enrito, a ver, cuando uno sale de Cuba viene con un objetivo. Lo que te estaba explicando ahorita, como tú dijiste tras cámara. Si yo en Cuba, con 1,000 pesos, por ejemplo, en aquellos tiempos, me duraba el mes, aquí con 1,000 reales me tiene que durar el mes. Porque el otro objetivo es la ayuda familiar, que mayormente uno viene, prosperar en la vida. La ventaja que te da un país como este de pensar en un futuro. Ahora, lo que tienes que mentalizarte en ese futuro. No poder decir que yo cobro 3,000 reales, por ejemplo, y decir, no, voy a gastar los 3,000 reales, me voy a comprar ropa. No. Si tú con 1,000 vivías, trata de economizar los 1,000, lo demás lo guardas o lo vas invirtiendo, no sé, haciendo las cosas. Y siempre, digo yo, llevándote, buscando cosas que te ayuden como a establecerte bien en el sentido de documentación, de cosas, la gente. Porque mucha gente se dice, no, porque el protocolo de refugio, porque esto no. Busca, interiorízate. Para que tengas en la mente las cosas que tienes que hacer. Claro. Me baso en eso. Y entonces el objetivo mío es prosperar en la vida. Exacto. No, y que siempre hay que buscar economía, porque algo que también estamos hablando ahorita es que al final aquí seguimos siendo, con más documentación, con menos documentación, pero seguimos siendo inmigrantes. Y al no ser los que han tenido la suerte, o vamos a decir que el sacrificio, porque aquí nada de suerte, de tener su propia casa, todos los demás seguimos pagando alquiler. Y siempre es bueno tener nuestros ahorros porque no sabemos lo que pueda suceder el día de mañana. Estoy seguro que Wilfredo todavía tiene mucho más que contarnos, pero ¿qué les parece si nos regresamos hasta Pinhais? Porque todavía quedamos con la incertidumbre de conocer un poquito más de este emprendimiento cubano. Dayani, cuéntanos qué fue lo que les motivó a hacer este emprendimiento. Bueno, lo que nos motivó a hacer el emprendimiento es salir un poco de esa rutina del trabajo. Mi esposo trabajaba en una empresa, él trabajaba de estibador de goma y ya la salud ya va deteriorándose un poco, entonces creo que ya era la hora de nosotros mismos emprender y tener nuevos emprendimientos. Bueno, y en el caso de la aceptación de los cubanos, ¿cómo ha sido? Me imagino que muy felices todos, ¿verdad? Los comentarios han sido maravillosos. Han venido personas cubanos de aquí de 20 kilómetros hasta aquí, solamente para sentir el sabor y ha sido mucho la aceptación. Bueno, familia, ustedes saben que yo nunca les digo mentiras. Vamos a probar primeramente los panitroques. Literalmente desde que estoy en Brasil no había probado esto me gustaba mucho. Desayunarlo con café, con leche calentico, así mojito. Vamos a ver qué tal está y qué tanto se parece a los de Cuba. Ya están sintiendo la textura bien crujiente. Familia, delicioso. Indiscutiblemente tienen que probarlo, el mismitico sabor. Ustedes no se imaginan lo difícil que es aquí hacer algo bien similar a los sabores de Cuba, porque todos los ingredientes son diferentes. Y vamos ahora a probar una galleta. Mira, la textura está bien brillante. No muy saludable, pero bueno, ahí estamos haciendo la sección.
También, familia, bien delicioso y el sabor. Ustedes no se imaginan ahora mismo como yo he regresado a mi pasado cuando pasaban vendiendo estas galletas, estos panitroques. Indiscutiblemente ahora podemos decir con total seguridad que tenemos en un rinconcito de Curitiba un poquito de Cuba. Así que les voy a dejar por aquí el número al que pueden contactar si quieren probar estos deliciosos panitroques y estas deliciosas galletas. Y ahora vamos a preguntarle a la amiga si tienen pensado después ampliarse en algunos otros productos cubanos. Bueno, con este gran talento culinario, indiscutiblemente sería una gran oportunidad expandirse a más productos o alimentos relacionados con la cultura cubana. Amiga, ¿tienen en mente expandirse después? Quizás tener un localcito físico, hacer otros dulces cubanos. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, sí, tenemos en mente, queremos expandirnos un poco más, ya cuando avancemos un poco, tener nuestro local que sea ya con mayor amplitud, y queremos también hacer pie, queremos hacer pastelitos cubanos y polvorón. También tenemos pensado eso por ahora. Muchísimas gracias, Dayani, por abrirnos las puertas de tu casa y mostrarnos tu gran emprendimiento. Pero ahora vamos a regresar con Jexy, quien nos iba a contar qué fue lo que le ayudó a tener una actitud mucho más positiva ante la vida. Pero bueno, yo te veo muy empoderada, muy segura de ti misma. ¿Qué es lo que te ayudó a adquirir tanta confianza en ti misma? Bueno, vamos a la historia. Cuando yo llegué aquí, que me vi sola en la renta y sola completamente en Brasil sin conocer a nadie, yo caí en una depresión bastante fuerte, perdí peso, en fin. Después vino el tema de los trabajos, el tema de empezar a trabajar en cosas que yo nunca había hecho en Cuba, cosas bien diferentes de mi rama. Y a mí se me ocurrió la idea de buscar un trabajo online, o sea, de home office, trabajar por internet. Pero quería aprender una habilidad que me permitiera trabajar en algo bueno y ganar bastante dinero. Y ahí fue cuando empecé a estudiar SEO. Cuando yo empecé a estudiar SEO, me empiezan a hablar de cambiar la mentalidad, de temas de espiritualidad, temas de mentalidad de riqueza, esas cosas. Y es cuando yo empiezo a lo que son las manifestaciones, lo que son la meditación. En su momento yo pensé que era una estupidez, o sea, yo pensaba que eso no sirve para nada, eso es mentira, pero fue lo que me ayudó a salir de la depresión, o sea, a superar esa etapa de no poder dormir por las noches, de llorar, de estar deprimida, fue eso. Entonces yo empecé con el tema de manifestaciones, de estudiar para cambiar mi mentalidad, para cambiar mis creencias limitantes que yo tenía de Cuba, y empecé a estudiar en inicio SEO. Después de eso continué con el copywriting. Actualmente soy una especialista en copywriting y sigo estudiando para hacer una copy de lanzamientos, y gracias a ese cambio de mentalidad, a ese cambio de manifestaciones, a todas esas cosas nuevas que yo empecé a implementar, yo cambié de renta, cambié de trabajo, estoy trabajando en una empresa internacional actualmente, ganando en dólares en Curitiba. Y, o sea, literalmente mi vida cambió de un día para otro gracias a que mi mentalidad cambió primero. Entonces, es algo que a mí me cambió la vida. Entonces podemos afirmar que es mucho más fuerte de lo que pensamos el poder de pensar positivamente, de querer atraer. ¿Confirmas que existe la ley de la atracción? Existe la ley de la atracción, existe la manifestación, existe todas esas cosas. O sea, no solamente para construir lo que tú quieres, sino para sanar tú por dentro. O sea, tú eres capaz de liberarte de cosas que te hacían daño, que te mataban literalmente, si eres capaz de cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas. O sea, si empiezas a ver las cosas más positivas, más de un punto de vista de yo sí puedo, de yo soy abundante, de yo estoy aquí para triunfar, de yo estoy aquí para salir adelante, da resultados, simplemente te cambia. Es verdad, es una cosa que yo doy prueba y fe. Quien me conoce o quien me conoció cuando llegó y quien me ve ahora se da cuenta del cambio. Es increíble. Es una lástima no tener un recuerdo de cuando llegaste, porque lucías muy diferente. Y sí, más allá de algo físico, es la actitud, ese empoderamiento con el que te desenvuelves, con el que hablas, no sé. Parece... Te puedes hasta sentir más seguro. O sea, cuando tú te das cuenta y empiezas a creerte las cosas que mereces o que para las que viniste al mundo, para que estás destinado, tu propósito de vida, tú confías más. O sea, tú crees más en ti y tú dices, bueno, yo sí puedo hacer tal cosa porque yo estoy diseñado para esto, yo soy un ser de la abundancia, cosas así, entonces yo puedo. Pierdes miedo, pierdes inseguridades y avanzas más en la vida.
literal. ¿Crees que cualquier otra persona, vamos a poner el ejemplo, alguna chica joven que quiere emigrar para Brasil, qué le dirías? Porque imagino que no fue fácil llegar a tu nivel de, vamos a decir, de autoestima que tienes en la actualidad. Exactamente. Cuando yo llegué aquí, la gente me decía, yo recuerdo que la gente me decía que yo era corajosa, eso no es verdad. Pero yo decía, no, yo lo que estoy es loca, o sea, yo cuando caí sola en mi casa, yo analicé lo que yo estaba haciendo. Y para una mujer sola es un poquito complicado, por el tema de que la gente a veces piensa de que las mujeres no podemos salir adelante solas aquí en Brasil. Entonces sí se puede, sí podemos. Y más ahora con el empoderamiento femenino. Es totalmente posible. Pero es un trabajo duro. Es un trabajo duro, es un trabajo de mentalidad, de esfuerzo, de sacrificio, pero sí se puede, perfectamente posible, perfectamente lograble. Y nada, hacer amistades, conocer personas y creer en ti sobre todo, porque posiblemente nadie lo haga, nadie confía en ti, nadie cree en ti, te subestimen, pero sí se puede. Si pudiste llegar hasta aquí, desde Cuba hasta aquí sola, puedes con lo que sea. Que muchas veces olvidamos lo tan grande que representa ya haber logrado llegar hasta aquí desde Cuba. Exactamente, hubo un tiempo de mi vida en que yo decía que me daba miedo, no sé, buscar un trabajo nuevo o intentar algo. Y un día me siento en la cama y digo, o sea, yo atravesé más de 3 países sola, llegué a un país que no conozco, a un idioma que no conozco, aprendí a hablar el idioma en la marcha, me enfrenté a cosas que nunca en mi vida en Cuba había hecho aquí, que son completamente diferentes, sola, o sea, y estoy aquí, estoy viva. ¿A qué le puedo tener miedo yo? O sea, después de pasado por tantas cosas duras y estar viva y estar fuerte, no es imposible tenerle miedo a algo. O sea, cualquier cosa que venga de ahora en adelante prácticamente es minúscula, contando todo lo que ya pasamos. Exactamente. Todo lo que ya vivimos en Cuba, todo lo que ya vivimos en la travesía, todo lo que ya vivimos aquí. Porque llegar nuevo a un país donde tú no conoces nada, no hablas el idioma, no conoces a nadie, tienes que trabajar en otra cosa que a lo mejor no es la tuya. Enfrentar todo eso es demasiado. Entonces, si sobrevives a eso, sobrevives a lo que venga. Bueno, no existe nada más. Sin duda alguna podemos confirmar de que Jexy es la prueba de que sí se puede. Claro, seguro que se puede. Les cuento que nuestra amiga Jexy también va a abrir un pequeño paréntesis para mostrarnos su hogar, al igual que Yadira, que todavía nos está esperando, y nuestro amigo Wilfredo también. Pero antes vamos a hacerle una última pregunta. Bueno, ya supimos en los trabajos que más o menos te había que habías comenzado. Ahora aquí, actualmente, ¿en qué estás trabajando y qué tal es esa experiencia? Bueno, hace 3 meses, el día 17 cumplí 3 meses, gracias a Dios ya soy fijo. Estoy trabajando en un shopping. Aquí un shopping viene siendo como un mercado grande, donde... Como un centro comercial. Un centro comercial, exactamente. Hay trabajo de limpieza, trabajo en el turno de madrugada, comienzo de 10:20 de la noche a 6:20 de la mañana. Trabajo 6 días, descanso 2. Es un buen salario, por lo menos. ¿Se puede saber aproximadamente? Bien cómodo. A ver, yo cobro en 2 etapas. Pago un bono de 815 los días 16. Los días 2 entra el salario de 1.500 y poco, ya con el descuento y todo, me quedan 1.500 y poco. Y un vale de alimentación que viene siendo 33 reales por día trabajado, que viene montándose en 726, 759, en dependencia de los días de trabajo del mes. Bueno, Wilfredo, quizás algunas personas no lo saben, pero bueno, tienes la gran dicha y bendición de ser papá, de ser padre. Cuéntame, estando solo aquí, ¿qué tan fuerte hay que ser emocionalmente para seguir adelante? Es lo único que me duele, ¿no? Estar lejos de mi hijo, porque allá en Cuba era fácil, yo vivía en La Habana. A ver, yo soy antillano, de la provincia de Holguín, municipio de Antilla, y Habana lo acogida, me pasé los últimos años viviendo, 5 años me pasé viviendo en La Habana, pero era más cerca, yo cogía un ómnibus, lo que sea, iba a ver a mi chamaco con mi mamá. Ya aquí sí me ha dado duro porque son días que a veces me dan bajones, echo menos, porque es el único granito que yo tengo y lo tengo en Cuba. Por él me da fuerza para seguir adelante, me da fuerza para avanzar. Y si puede, no sé, ver aquí, yo lo tengo
está arriba, desde niño, y tiene 7 años. 7 años de edad tiene mi hijo. Y todos los días le echo menos. Todos los días de mi vida, todos los días, y hablo con él, pregunto cómo está, conversamos. Es difícil. No, súper difícil, mano. Por lo menos yo, en mi caso, súper difícil tener a mi hijo tan lejos. Algo que siempre le choca mucho a las personas es el tema del idioma. Dime cómo te fue en ese aspecto a ti aquí en Brasil. Bueno, te digo, Enrito, punto y aparte, que yo no sabía nada del portugués. Pero igual es un reto. Y avante. Llegué a Brasil y todo fue por señas. Cuando veía los carteles y eso, mayormente sí entendía muchas cosas, porque decía, bueno, aquí dice avión, esto es avión. Se parecen muchas cosas. Y más o menos me fui guiando por ahí, pero mayormente todo lo pedía por señas. Hasta que cuando me empecé a enfrentar al trabajo dije, yo tengo que avanzar, yo tengo que de eso, y me puse a estudiar. Me puse a hacer la tarea, como decimos, bueno, me puse a hacer la tarea y yo digo, si yo quiero avanzar o buscar alguna mejoría o algo, tengo que enfocarme. Principalmente, idioma. Claro. Eso le digo a la gente, todo el que vaya a pensar viajar o venir a Brasil, empezar a estudiarte aunque sea las principales cosas, buenos días, la comunicación, lo que vas a precisar encontrar aquí. Lo primordial. Como aluguer, que es alquiler, trabajo, que es trabajo, ¿ves? Empleo, vagas de empleo, que es si tienes empleo disponible, esas cosas, ¿ves? Y tener un buen currículum. A ver, un buen currículum no, hacer un currículum en portugués, porque mucha gente viene aquí y me he topado casos de personas que he ayudado y eso, que te hacen un currículum en español. No, tienes que entregar un currículum en portugués para que te entiendan. Claro. El objetivo, las cosas que tienes. Y fue difícil al inicio, pero bueno, haciendo bien la tarea, he cumplido mayormente parte del objetivo de 9 meses. Te cuento que no me ha ido muy mal. Mucha gente sí se la ven fea, yo no. Yo, punto y aparte, gracias, he salido adelante, tengo mis cuentas bancarias, hice mi licencia de conducción, yo tengo mi licencia de conducción aquí en Brasil. Mano, no me ha ido... No, yo pienso que para los 6 meses que llevas, el trabajo que tienes, el salario, una renta de 500 reales, que es increíble lo económica que está, yo pienso que está bastante bendecido. Haciendo un punto ahí importante en algo que mencionaste, ¿fue muy difícil el tema de lo de la licencia? A ver, voy a enseñarle, voy a hablar de lo que me tocó, mi experiencia. A ver, yo traje mi licencia de conducción de Cuba porque ya yo sabía que se podía hacer el cambio sin necesidad de pasar a la escuela, curso y eso. Lo primero que fue dirigirme al DETRAN, que aquí viene siendo como la oficina de tránsito allá en Cuba, donde me explicaron lo que tenía que hacer, las documentaciones y esas cosas. Hice todo, pude sacarla con el protocolo de refugio, no me hizo falta tener el RNM, por lo menos aquí en Curitiba, en el estado de Paraná. Yo pregunté ya después que tuve el protocolo de refugio hecho, yo me dirigí con todas las documentaciones, todas las cosas, ¿no? Ellos me mandaron a traducir mi licencia del español al portugués con un traductor juramentado. Lo contraté, no me salió cara. A ver. Ya fui con mi licencia traducida, impresa, ahí al DETRAN, ya me hicieron el de eso, me enviaron para el cartorio a hacer la firma autorizada. Hice todo ese trámite. Total, gasté para lo de la licencia de conducción como 600 reales. Y actualmente yo tengo mi licencia de conducción de Brasil. Que es algo que vale mucho, déjenme decirle, hasta como documento. Porque identificativo. Es algo muy... Es como un RY, lo que tú tienes tu protocolo de refugio y tienes que seguir. Lo que pasa es que la licencia de conducción te ayuda más en cuenta bancaria, en aplicativos que necesitas aquí, que solo lo puede tener un brasileño con residencia. Sin embargo, la licencia de conducción te ayuda a eso también. Bueno, comenzamos de afuera para adentro para que Yadi nos haga un tour. Sigue, pasa. Aquí tenemos una terraza bien amplia, pero bueno, entrando por acá
Lo primero que tenemos es la primera habitación. Un cuartito. ¿Ven? Y esta te la entregaron completamente pintada, así nuevecita Sí, como se ve. pintado, todo pintado. Vacía, por supuesto, como son los alquileres acá, Sí. pero todo. Esta es La sala. Sala, cocina conjugada como la mayoría de las rentas. Exactamente. Pero bueno, vale resaltar que esta tiene una bastante amplitud. Hay otras que las he visto que son más pequeñas. Hay como una separación de la cocinita acá. Sí, se pudo definir bastante. Exactamente, se define la diferencia. El baño. Y otro cuartito Y por el allá. otro cuarto. Y esto como una terracita. Exacto. Ay, mira qué bien. Aquí se le llama patio de invierno, porque son los patios techados. Pasa por acá que está. Es en L. Sigue para allá atrás. Es en L. Es pequeño. Es en L. Aquí está el reguero de los muchachos. Bueno, bastante bien, Yadi. Es un salto de calidad, de comodidad también. Los niños tienen bastante espacio, que en los condominios los niños siempre de ¿Qué una manera u pasa? otra. El condominio, la casa en sí era más grande, pero aquí tenemos más libertad por los niños, porque yo tenía que estar en el condominio, no corra, no, los juguetes, esto para no molestar a las personas que vivían abajo. Entonces aquí sí, ellos corren, ellos tienen más libertad. Aquí. Claro. Y ya para terminar, podríamos saber en qué se basa el trabajo de tu esposo y cómo le ha ido en ese aspecto. Bueno, mi esposo trabaja en el shopping estación, yo también. Trabajamos los dos en el shopping estación en la plaza de alimentación. Él es auxiliar de cocina. Estamos Yo sé que a mis suscriptores les encanta el chismecito, así que Wilfredo, ¿nos puedes dar un pequeño tour de tu rentita? Sí, cómo no. Bueno, aquí está la entrada de la casa. Como pueden ver, kitchenette. Tengo kitchenette aquí. Y tengo el área de la cocina. ¿Ves? El baño. De este lado puede pasar sin problemas, Enrique. Aquí un baño con las comodidades, ducha eléctrica, normal. Y el cuarto de este lado, que como pueden ver, en eso se basa los kitchenettes aquí, ¿ves? Cocina, baño y cuarto. Algo importante, ¿venía amueblado o no tenía nada? No, nada más tenía el fogón. Y la parte de la mesetica. De todo lo otro tú te fuiste haciendo. Yo me fui haciendo poco a poco, muchas personas donaron, otros lo compré, ¿ves? Como el frío, la balita de gas. Ahorita hablamos tras cámara del televisorcito, algo bastante curioso, porque lo primero que le pregunto, ¿enciende? ¿Cómo que no enciende? Enciende, coge los canales de aquí. Ni hablarle. Que en Cuba un televisorcito así y ya es caro. Miren qué rápido enciende. Mira, ahora es fácil. Es pequeño, pero es que es lo que estábamos hablando ahorita. Muchas personas, normal, cada persona hace con su vida, con su dinero lo que considera. Pero hay personas que pensarán, no, yo tengo que llegar, yo tengo que comprarme un pantalla plana de 60 pulgadas porque si yo me fui para otro país, pero para lograr cosas, Wilfredo, ¿qué piensas de eso? Para lograr cosas a veces no se puede empezar desde lo alto. como te dije ahorita, yo vine a lo que apareciera, ¿entiendes? Incluso la renta que tenía, si tú la llegas a ver, tú le coges asco, ¿entiendes? Lo puedo decir así. Pero a mí me servía por lo menos para empezar, porque yo no soy exactamente. Con este televisorcito yo estoy bien, veo las noticias, me entretengo. Y no es un pantalla plana, pero me sirve. Exacto. El fogón que tengo no es un fogón con horno, pero me sirve. Y mientras la cama no es de la última generación, pero me sirve. Exactamente. Y no, y que todo esto es sinónimo de más para adelante poder lograr otra cosa. El frío que tengo, si puede venir, vaya a decirlo. Este frío me costó 400 reales. No es un frío de alta tecnología, pero enfría, me cuida la comida y hace lo que tiene que hacer. Exactamente. Bueno, Jessy, ¿crees que nos puedes hacer un tour en tu hogar, en tu renta? Ok, o sea, aquí tenemos la cocina, que es como sí, bastante grande. Esto de aquí afuera sería un pequeño cuarto de servicio y lo que es lavandería y un baño que es un baño de servicio también, una especie de para ese tipo de cosas.
Enorme. Aquí tenemos la sala, que es como sala comedor, como decimos los cubanos. Ajá, este es el baño más, o sea, el baño principal, que es como el baño más grande. Baño de Kishineshi. Y aquí tenemos 2 cuartos. Esto es sería el cuarto principal, más o menos. Bien grande también. Uh-huh. Y este otro cuarto. Y otro cuarto. Que es más cuarto de... Sí, claro, porque le sobra. De cosas guardadas. Bien, no sé si es algo personal, pero no debe ser tan económico esta renta. No. Lo dejamos ahí entonces. No, porque es una renta de un condominio, entonces es un poco más cara. Y como es tan grande también es más caro. O sea, tiene un poco más caro. O sea, son cosas que uno va adquiriendo con el tiempo. Claro. Y con la mentalidad correcta. Vale. El video de hoy estuvo cargado de muchísimas emociones, ya que complaciendo peticiones pudimos disfrutar del capítulo 4 de la serie Cubanos Guerreros en Curitiba, Brasil. Si eres cubano, estás en Curitiba o incluso otra ciudad y crees que tu historia podría inspirar al mundo, por favor déjame un resumen de tu historia en los comentarios. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nosotros nos vemos próximamente en una nueva aventura de Henrito para Todos. Henrito para todos, cantemos con pasión, una familia que sueña sin té del corazón, con sabor cubano y un abrazo brasileño. Henrito para todos, vamos juntos en este sueño.